Buenas tardes. En el día de hoy trataremos el tema de la filosofía mexicana, una que aunque de reciente resurgimiento, no hace más que ganar en relevancia dentro de nuestro continente, lo que la hace más que merecedora del video que tenemos hoy entre manos. Bueno, para mí el mexicano es una mezcla cultural, o sea, un cóctel de tantas culturas que se han mezclado a lo largo de los siglos o los milenios, si podríamos verlo desde el punto de vista prehispánico. O sea, las culturas que antes se convivían entre sí en lo que sería el México prehispánico y las posteriores europeas que vinieron junto con las africanas ya traídas como esclavos al territorio mexicano hicieron que se generara una mezcla tan propia de sí misma, o sea, como en el resto de países latinoamericanos que han generado como tal una cultura que aunque diversa, también es muy tradicional en ciertas zonas y regiones. Porque, porque aunque el mexicano tiene bien propio el concepto de identidad, o sea, como mexicano y propio de la nación, ciertamente existen ciertos regionalismos y ciertos etnocentrismos en lo que sería el Estado. O sea, aunque el mexicano es un hombre que en general en todos los estados es orgulloso de sus costumbres, tradiciones, lengua y demás, como la religión o la infraestructura de su país o de su estado como tal, también es cierto reconocer que existen ciertos tradicionalismos que han evitado que la unión entre todos los mexicanos no se vea vista como algo común más allá de enfrentarse a lo que sería ajeno. O sea, el mexicano puede estar por lo general muy desunido entre estado y estado, pero unido contra amenazas en el exterior. O sea, si tendría que definir al mexicano como identidad, es que el mexicano es consciente de su propia identidad como mexicano, pero aún no se ha desarraigado de lo que serían los tradicionalismos propios del siglos anteriores, o sea, debido a diferencias culturales que aún a día de hoy siguen existiendo y que son parte de la cultura mexicana, o sea, es algo que es propio de su identidad y que los hace únicos en el mundo. Partiendo ya de mi propio pensamiento, considero que las ideas de Portillo son coherentes, ya que es indudable que las antiguas sociedades prehispánicas estaban culturalmente desarrolladas al contar con lenguas, tradiciones y mitología, además de un largo recambio generacional de tradición o tal como tal. A ese suma Gauss, dado que es correcto para cualquier país contar con un ideario propio, más allá de las bases que otros puedan proporcionar o puedan dar como tal, en este caso Grecia o Roma como tal. No se trata solo de filosofar para recalcar lo que han dicho otros, sino de juzgarlo con base y dar experiencia para sacar pensares nuevos, o sea, otros pensares que no hayan sido tratados hasta el momento. Por otra parte, sea está en lo correcto, un pueblo intelectual siempre servirá como guía contra los enemigos de la razón. Siempre, bajo una misma unidad con distinta bandera, el pueblo puede sentirse latino por primera vez, ya que eso solo podrá mejorar su condición lidiando con la desunión que existe actualmente en nuestro continente. O sea, todo bajo un precepto de unidad entre personas de distintos países o continentes, la humanidad podrá alcanzar un buen punto de partida como tal. Ya entrando en Melloro, la convivencia y la cultura es ciertamente alcanzable, ya que al ser promovida como otra forma de alcanzar nuestra humanidad, como había pues, tocado anteriormente, y no solo como un obstáculo, como en España o Suiza, es que el ser humano puede alcanzar un nivel de convivencia óptimo. O sea, aunque no debe radicalizarse este punto, si bien es cierto, sí se puede llevar a un nivel de entendimiento autonómico entre estas culturas que conviven en un mismo país. Finalmente, han hallado un punto de vista que claramente es cierto. La cultura mexicana es fruto de las influencias de todos los continentes y sus gentes. No obstante, la independencia intelectual del mexicano surge del lindamiento de esta raíz, ya que mediante la educación siempre solo el saber abre las puertas de otros caminos como tal. O sea, el mexicano solo puede deslindarse de costumbres antiguas o de otros preceptos que se han puesto sobre él mediante una educación concreta. Ahora, ¿por qué yo he descartado a Ramos de lo que es coherente para mí? Bien, si bien puede sonar como un pensamiento lógico las ideas que plantea respecto al surgimiento del sentimiento de inferioridad mexicano, no considero que adoptar costumbres extranjeras califique de imitación, dado que es parte del comportamiento humano que yo considero. La identidad es parte del fruto de una cultura como tal, o sea, la identidad, para establecerlo bien, es fruto del cambio y la adopción de las culturas extranjeras de otros países. O sea, la migración entre generaciones y generaciones de seres humanos de otros lugares y de otros continentes ha llevado a la adopción y cambio de otras tradiciones. O sea, no es una cosa lógica y exclusiva del mexicano. Así como tampoco el machismo y la agresividad cultural deben ser exclusivos del mexicano, ni son una cosa que precede al mexicano como tal. O sea, no es una cosa que tenga base en México, sino que ya venían de antes. O sea, no.
no tiene para mí un surgimiento en el mexicano, ya que hay otras culturas que no tienen nada que ver con este tipo de situación, pero igual tienen este machismo, esa agresividad cultural. Y ya cerca de la conclusión, ¿por qué no tocar la distinción entre el mexicano y la mexicana? Si bien con la llegada del siglo XXI estos conceptos distintivos han perdido peso, es entrañable como un quedar luto donde el hombre trabajador y vigoroso sigue siendo dominante en un esquema familiar, donde la mujer mexicana como tal se ve subvertida a una exclusiva ama de casa hogareña como tal, lo que la convierte más que nada en un objeto dedicado a ser madre y esposa a lo largo de toda su vida. Ahora, solo el tiempo, al fin y al cabo, sabio alrededor, ha dado paso a una era de cambios que han podido barrer con estos roles que ya han dado libertad a la mujer en la sociedad mexicana, quitando ya de paso las trabas también para el hombre que se había encajado en un papel que ya era obsoleto a día de hoy, lo que ha convertido los roles antiguos en problemas tratables, ya teniendo como tal en el papel igualdad de poderes y condiciones actualmente, aun con sus problemas como el machismo en ciertas zonas, que debe Bien, llegamos a la conclusión. Desde un punto de vista filosófico, a mi parecer, el mexicano cumple con las bases de todo ser humano como concepto de pertenencia nacionalista adaptada a su contexto, en este caso el americano tras la independencia. Por tanto, su filosofía peculiar como es, no es más que el fruto de un molde que va desde lo regional particular de un estado hasta el alcance del lugar que México ha llegado a tener a nivel cultural como tal, y también su filosofía, ya que estos filósofos que hemos tratado a día de hoy son de cierta manera de relevancia internacional como tal. ¿A qué punto quiero llegar con esto? Que aún con sus problemas, el mexicano ha sabido llegar a un concepto que le permite pervivir como un ser único del mundo, o sea, dando presencia de su ser como tal, sin perder su identidad mientras encaja las piezas necesarias que necesita para alcanzar un nivel de plenitud total, ya sea intelectual